Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Jardín de Hilos. Mi nombre es Estefanía y el día de hoy les voy a enseñar a tejer estos hermosos estuches para sus audífonos. Son muy fáciles de hacer y lo mejor de todo es que no requieren mucho material ni mucho tiempo, por lo que pueden usar los sobrantes de trapillo que les van quedando. Bueno, para iniciar vamos a hacer un nudo corredizo. Yo voy a iniciar tejiendo 5 cadenetas, que es más o menos lo que me da el ancho de mis audífonos. Ya ustedes toman la medida de acuerdo a los audífonos que ustedes tengan. Medimos y nos vamos a devolver por la parte de atrás de las cadenetas, haciendo puntos bajos. Vale, llegamos al último punto y en este punto vamos a hacer 3 puntos bajos. Hicimos nuestros 3 puntos bajos. Vamos a seguir manejando puntos bajos sencillos sobre estas cadenetas. A medida que vamos tejiendo, vamos organizando. Llegamos a nuestro último punto y en este vamos a trabajar 2 puntos bajos. Terminamos la base de nuestro estuche y ahora lo que vamos a hacer es seguir trabajando puntos bajos alrededor de toda la base. Vamos tejiendo puntos bajos mientras vamos subiendo en espiral. Tomamos los audífonos para verificar que sí esté quedando a la medida. La idea es que queden ajustados. Y continuamos hasta lograr el alto de los audífonos.
Vamos terminando, vamos midiendo y todavía le falta una vueltica más. Y listo, acomodamos nuestro tejido y ya hemos terminado la altura de los audífonos. Una vez terminamos, cortamos la hebra, sacamos la aguja y lo que vamos a hacer ahora es esconder la hebra que nos queda. Pasamos la aguja hacia adentro. La sacamos y la volvemos a pasar hacia adentro entre el tejido. La vamos escondiendo entre las hebras. Y vamos a cortar otro pedazo para que no nos quede tan larga. De lo que podemos hacer acá es con un puntico de silicona terminamos de acomodarla y listo, así ha quedado nuestro estuche para los audífonos. Podemos adicionarle también un mosquetón para que lo podamos llevar en nuestro bolso, en un llavero. Pasamos el mosquetón acá entre el tejido y listo. Súper sencillo, súper rápido y muy práctico. Puedes elegir el color de trapillo que quieras, también lo puedes trabajar con hebras dobles. Y listo. Muchas gracias por haber visto mi video. Los invito a suscribirse a mi canal.